¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos en este día para 31 de agosto para reflexionar el Evangelio del día de hoy. Y bueno, pues mi nombre es el Padre Francisco Osnaya, de la parroquia, vicario de la parroquia de Cristo Rey de Reyes, en Los Reyes Iztacala. Vamos a iniciar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra, abra nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y enrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él, comenzando a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puede asegurarnos que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían ido en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron a un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Que nuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, la experiencia de Dios, no alejándose nunca de la sencillez de vida y la pobreza de espíritu. Se hace consciente desde una conversión de que el Espíritu de Dios es quien guía y lleva la vida y, por supuesto, inspira y hace posible la predicación de Cristo, este crucificado y resucitado entre los muertos. El predicador de la verdad será siempre una persona confiada en las manos de Dios, que sabe lo que el pueblo y él mismo necesita escuchar. Recibir en ese momento para crecer en experiencia de Dios. Por esto, esa importancia y esa cercanía que nosotros debemos de tener en ese misterio escondido de Dios, en la oración, en la predicación viva en nuestras vidas, que podamos y que perdamos esos miedos tan humanos, pero que en gran medida la obra de Dios se realice en nosotros y en el mundo. Ningún profeta, como sabemos, es bien mirado en su tierra. Qué difícil es que nuestro corazón y nuestra ceguera puedan llevarnos y llevar a otros a grandes problemas, tan grandes como no llegar a ver en nuestra vida y en la vida de los demás la mano sanadora de Dios. Alguien una vez me dijo que no es que Dios escriba renglones torcidos, sino que Dios siempre escribe historias de amor en folios blancos. Y nosotros nos dedicamos a mover esos folios. Veamos a Jesús dando un mensaje claro.
El día de hoy primero con las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y después nos dice, hoy se cumple esta escritura que acabamos de oír. Sabemos que el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros, nos unge cuando abrimos ese corazón, cuando abrimos nuestra mente, cuando abrimos nuestra vida para que el Señor haga su obra. Esto, junto a todos los milagros ya por Jesús obrados, es suficiente para creer en su persona y en su mensaje. Para que Dios manifieste su obra en nosotros, tenemos que abrirnos a ese mensaje de Dios en nosotros. Pasos de fe en Dios y pasos de fe en los hermanos, en la propia vida y en los acontecimientos. Todo y en cada cosa que nos acontece está en las manos de Dios y en su mensaje. Pero además, todas las palabras del Evangelio en una actualidad eterna son eternas porque han sido pronunciadas por el Dios eterno. Y son actuales porque Dios hace que se cumplan en los tiempos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hemos de recibirla como un discurso humano, no como un discurso humano, sino como una palabra que tiene poder transformador en nosotros. Dios nos habla a nuestros oídos, a nuestro corazón. Todo lo dice, está profundamente lleno de sentido y de amor. La palabra de Dios es una fuente inextinguible de vida. Es más lo que dejamos que lo que captamos, tal como ocurre con los sedientos que beben en una fuente. Sus palabras salen del corazón de Dios y de ese corazón, del seno de la Trinidad, vino Jesús, la palabra del Padre a los hombres. Por eso cada día cuando escuchamos el Evangelio, podemos decir como María, hágase en mí según tu palabra. Que no tengamos miedo a ser esos profetas día con día, tener esa confianza de que el Señor nos ha ungido para llevar la libertad a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están esclavos, a aquellos que están enfermos. Que seamos nosotros ese medio de Dios amoroso y misericordioso para dar la libertad a todos aquellos que se encuentran esclavos. Es difícil acercarnos a los de nuestra patria, a los de nuestra casa, para darles a conocer a ese Dios que libera, a ese Dios que sana. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que sepamos llevar ese mensaje de salvación sin miedo y siempre confiando en la presencia amorosa y misericordiosa de Dios.